Saludos, muchas gracias por acompañar a Casa Abierta en otra sección más de este viernes educativo, en el cual continuamos con la campaña Ten una vida plena, cuida tu salud mental. En esta tarde vamos a estar trabajando el tema de familia y salud mental, tomando en consideración que la familia cumple un rol fundamental para el sano desarrollo de las personas que la integran. Y este es el motivo que, dando la bienvenida a este mes de noviembre, vamos a iniciar justamente con este tema. Queremos agradecerle a todas las personas que nos acompañan en esta sala de Zoom, a las personas que también nos están acompañando en nuestra red social de Facebook y por supuesto a todas las personas que tras concluir esta jornada educativa van a visitarnos a nuestro canal de YouTube Casa Abierta RD y allí también van a estar disfrutando de esta sesión educativa. Nos encantaría agradecerles a las personas de Perú y de México que se han sumado a la jornada de hoy y también a todas las personas de diferentes partes de nuestro país, como lo son Santo Domingo Este, Montecristi, Duarte, Santo Domingo Oeste, Santiago Rodríguez y La Vega. Y agradecer también a las organizaciones que nos están acompañando. Nos acompañan de la Escuela Experimental Emilio Prudón, de la Escuela Villalobos, de Adentro, del Ministerio de Educación, del Politécnico Guayabal, de la UAS, de la Procuraduría General de la República, de la Escuela Francisco Alberto Camaño, del CONANI, de la Escuela Ingenio Arriba y del Colegio Nuestra Señora del Carmen y de la Escuela Primaria Piedra Blanca Activo 2030. Y también agradecemos a otras organizaciones comunitarias de la sociedad civil, como son juntas de vecinos, que hay representantes, Bienestar Integral, la Fundación Mujeres Empoderadas Abriendo Caminos, la ODEMU Pro Familia, la Fundación Rescatando Mariposas, la Asociación de Padres de La Salle, de Padres y Madres de La Salle y el Hogar Santa María. Muchísimas gracias a todas estas organizaciones, colectivos y personas que nos acompañan en la tarde de hoy para disfrutar este compartir educativo sobre familia y salud mental. Y para presentar a la persona que nos va a acompañar, uno de los rostros que ha estado en la difusión de la campaña, nuestro querido Luis Vergés, vamos a tener a Teresa Adames, quien hará la presentación de él como facilitador. Adelante, Teresa. Buenas tardes. Qué bueno que están ahí, que nos acompañan y esperamos que se van a ir conectando más personas porque ya como nos decía Raidiris, hoy tenemos al doctor Luis Vergés, aunque nosotros lo llamamos como el amigo cercano, pero no vea que él es doctor en psicología y es una persona que ya he presentado otras ocasiones aquí en estas actividades educativas, que es un escritor de la psicología y hoy justamente él escribió un tema de familia, un tema que él va a tratar hoy, sobre la terapia familiar. Ha escrito varios libros, tiene la maestría en terapia familiar, también en educación superior, en psicología clínica, bueno, un sinnúmero de formación, también es especialista en psicología del deporte y es el director del Centro Conductual para Hombres, es el director también de Psicólogos Unidos, o sea, tiene un sinnúmero de responsabilidades, tiene participación en la televisión local, un ser humano muy sensible con la causa, ¿verdad?, del ser humano, el aspecto psicológico, y un gran aliado de Casa Abierta. Nuestro también amigo Luis Vergés nos acompaña para trabajar este tema que ya ustedes conocen, cuál es la influencia que tiene la familia en la salud mental, que de hecho ya el facilitador nos va a hablar y Raidiris adelantaba, es un rol muy importante el que tienes. Adelante y bienvenido, Luis Vergés. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Bien, bien. Muchas gracias a Casa Abierta por invitarme y
por tener la familia como uno de sus temas centrales, por no decir el que más, y es una vivencia que hemos compartido durante mucho tiempo. Esta invitación a mi persona coincide con un proceso en el que estoy involucrado de difusión de una campaña que se llama Salud Mental y Familia, y ustedes tienen una campaña preciosa que es todavía una sombrilla más grande, y me parece que sumar esta pequeña varilla que voy a aportar en el día de hoy, pues estará a buen resguardo. Qué decirles que, y ya un poquito entrando en el tema de la familia, salud mental y esa relación tan crucial que puede tener a la familia como variable dependiente, porque si alguien padece de alguna problemática de salud mental, sin duda alguna eso tiene una repercusión en todos los integrantes del sistema familiar. Pero también la familia puede ser lo que se llama en investigación una variable independiente, porque así como es afectada por las problemáticas de salud mental, también puede generar situaciones desestructurantes con un nivel de estrés psicológico a nivel interno que detone en algún tipo de patología. Quiero aclarar que si bien es cierto que las patologías existen y normalmente son las que más llaman la atención cuando las familias no funcionan de la manera adecuada, llámese depresión, un trastorno de ansiedad, esquizofrenia, ahí habría que hablar del consumo de sustancias o los trastornos por abuso de sustancias y otros. Lo cierto es que hay dificultades que tienen las personas en los contextos familiares que no llegan a la categoría de patologías, pero que sí son bastante estresantes. Y esa diferencia hay que tenerla clara, ¿no? Una dificultad no es una patología, pero sí es una situación que si usted se descuida se pudiera convertir en eso. Decía John Locke, el gran pensador renacentista, que los adultos somos el resultado de lo que aprenden los niños. Y por ahí yo quiero comenzar. Inmediatamente cuando hablamos de familia, en el imaginario de ustedes, lo primero que llega a la mente es papá, mamá y los hijos y las hijas. Y ver allí esto que nosotros definimos con una serie de roles, tareas, funciones, asignaciones. Bueno, ya cuando hablamos de papá, mamá y los hijos, nos estamos refiriendo a un tipo de familia en particular, que es lo que llamamos la familia nuclear. Es concretamente el tipo estructural familiar que nosotros idealizamos como la familia correcta, solo que hay que tomar en cuenta que si bien es cierto que todavía es la más abundante, es la que más predomina, también lo es que ha ido mermando en las últimas décadas con motivos de los divorcios, separaciones, la violencia, las órdenes de alejamiento, los procesos migratorios del campo a la ciudad, de la ciudad al extranjero, y todo esto que se ha reconocido como el nombre de la revolución industrial que comenzó y se fortaleció por allá por finales del siglo XIX, y luego vinieron la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y ahora tenemos esta fase más avanzada de todo ese proceso de transformación tecnológica. Todo eso, sin duda alguna, ha afectado la estructura familiar. Y por eso ahora estamos en un renacimiento del interés por fortalecer ese vínculo tan fundamental entre la familia y el individuo, porque es el vínculo que conecta con la sociedad. Y ahora el tema de las patologías mentales, las problemáticas de la salud mental, nos confirman que en cada patología mental de una u otra manera hay un sesgo generado por una dinámica familiar disfuncional, inoperante, desestructurada o mal manejada o mal llevada. La familia en primer orden es una institución, así la conceptualizamos, así la concebimos.
Fíjense que todas las instituciones responden a eso que llamamos una estructura. Lo primero que usted encuentra cuando llega a una institución es una estructura. Y cuando hablo de estructura me refiero a una organización. Y si esa organización no se entiende, bien sea porque quienes la dirigen no saben cuál es su rol, ahí comienza el primer problema familiar importante. La primera fuente importante para nosotros ver un indicador que puede convertirse en un factor de riesgo para la aparición de problemáticas de salud mental en el seno familiar es que la familia no tenga una estructura. Y si la tiene, entonces está tan caótica y desorganizada que los que integran el sistema familiar no tienen conciencia de que eso existe. Es como cuando el papá y mamá están, pero no asumen los roles de acompañamiento y satisfacción de las necesidades fundamentales de los hijos. No orientan, no dirigen. Y al no tener esos roles bien esclarecidos, entonces todos los que están en el sistema se confunden. Y ahí comienza una situación de dificultad. No vamos a decir todavía que de trastorno, pero sí de dificultad, porque eso genera incertidumbre, confusión, siempre hay un interrogante en la cabeza: ¿qué hago? ¿Cuándo lo hago? ¿Por qué lo hago? ¿Ante qué circunstancia lo hago? Hay una dinámica de mucha impredecibilidad y de mucha aversividad. Así que el desorden trae ese primer elemento. Pero cuidado, porque así como hay familias caóticas, hay familias que son rígidas. Entonces ahí tenemos el otro extremo. Las familias caóticas no ponen orden, no establecen límites. En cambio, las familias muy rígidas se pasan de límites, se pasan de orden, conculcan la espontaneidad, las libertades, las expresiones que son parte de la dinámica normal del desarrollo de los niños y las niñas. Entonces ya ahí comienzan ustedes a observar los dos extremos. Por eso lo fundamental ahora es, en primer lugar, para que esta relación salud mental, familia, familia, salud mental discurra de la manera más apropiada posible, es entender cuáles son las tareas que tiene una familia, cuál es el rol verdadero de un sistema familiar. Cuando usted se casa, que forma pareja, usted no está acabando ya de definir una familia. Usted está iniciando lo que es la plataforma familiar. Hay una frase que dice que lo que mal comienza, mal termina. Y si desde la formación de pareja ya hay confusiones, dudas, expectativas idealizadas erróneas, pues ahí comienzan una serie de situaciones que probablemente se van a ir combinando con las que irán apareciendo en el camino. Por eso hay que tener claro que cuando uno va a formar una familia, hay una serie de tareas. Esas tareas se clasifican como tareas de primer orden y tareas de segundo orden. Voy a explicar la diferencia entre las dos, porque dependiendo de cómo se asuman ambas, ahí en relación con la calidad de asunción de esas categorías de tareas, pues aumentará la probabilidad de buenos indicadores en materia de salud mental. De hecho, la familia per se ya es una institución de primer orden. ¿Por qué de primer orden? Primero, porque es una institución y es la más natural de todas. O sea, una familia no se forma por un decreto del presidente de la República, por una asamblea de accionistas, como cuando usted forma una institución empresarial. No, no, no. La familia es la institución más natural. Surge a partir del amor, se le da seguimiento en función de un sinnúmero de acciones intuitivas que se van generando y algunas que se van incorporando de forma psicológica y educativa. Y ahí ya estamos en presencia de una institución de primer orden. Hay otra institución de primer orden que es la escuela, pero la escuela no es una institución natural.
como es la familia. La escuela es una institución secundaria, aunque sea de primer orden, por sus tareas de socializar y preparar al ser humano para vivir en sociedad. Entonces, estas dos instituciones de primer orden, ya luego le siguen otras que van agregando sus influencias en el camino, como los medios de comunicación, en fin, los clubes deportivos, culturales y demás. Pero de todas las instituciones, la de primerísimo orden es la familia. Y primerísimo orden significa que como ocupa ese lugar, esa posición, las tareas de socializar, de poner límites, dar, recibir afectos y garantizar el bienestar llegarán a este espacio prima facie, es decir, no llegarán a otro lugar antes, sino que llegarán aquí. Y ahí viene la primera gran responsabilidad. ¿Por qué razón? Porque esas primeras experiencias de socialización, de vincularse con figuras de autoridad, que son las que van a establecer los límites, establecer normas, y la parte ya afectiva y de bienestar, cuando son desagradables, inapropiadas, frustratorias, pues definitivamente ya se va creando una plataforma para que eso marque una tendencia a futuro. Ese fenómeno se le llama, en teoría de los sistemas, limitación. Lo que concretamente yo decía, lo que mal comienza, mal termina. Bueno, eso tiene un nombre a nivel de ciencia. Se le llama limitación. Y es esa tendencia de que como esto comienza mal, sin normas, sin límites, sin afectos, sin reglas claras, sin un criterio de cómo se va a garantizar el bienestar de cada uno de los integrantes de la familia, eso marcará una tendencia a futuro. Eso es muy parecido como los primeros poderosos que comenzaron a construir la civilización robándole las tierras a los más desposeídos. Pues miren, eso se mantuvo durante milenios y todavía usted ve la misma tendencia, que de cada 100 hay 5 que controlan 95 y se cogen la propiedad de los otros 95. Y eso es el principio sistémico de limitación. Cada vez habrá más limitaciones y menos posibilidades de salir si comenzamos demasiado mal. Por eso hay que prepararse para la vida en familia. Esa no es una actividad o una inspiración en la que uno se puede vincular sencillamente porque sí. Así que esas son las primeras tareas. Por eso le llaman tareas de primer orden y las voy a repetir. En primer lugar, socializar, es decir, preparar al ser humano que nace para vivir en sociedad. Y preparar al ser humano que nace para vivir en sociedad marca ya a la familia como la institución por excelencia que vincula al individuo con la sociedad. Decía un autor de una frase que no le voy a llamar frase ya porque es bastante larga, pero sí me llamó la atención que él estaba dando una receta sobre cómo construir un delincuente. Y en la receta él decía una serie de cosas. No le ponga límites, déjalo hacer lo que él quiera, no te ocupes de sus necesidades, sé negligente, en fin. Y le decía a los padres una serie de recomendaciones. Obviamente, esta persona lo que quería era lograr un efecto de choque a partir de usar esta contradicción. Pero qué interesante como él lo hizo. Él dio los ingredientes para desde la familia, entonces nosotros poder construir un delincuente. Y al final se despedía con una frase donde decía, un delincuente es una bomba de tiempo que se prepara en el hogar y explota en la sociedad. Eso es para que usted vea lo que significa la palabra familia. Algo tan fundamental, un espacio de socialización tan crucial, sin el cual sería imposible que la sociedad tenga personas con los debidos criterios de comportamiento favorables. El segundo aspecto, la segunda tarea de primer orden es poner límites,
que también es un complemento de la socialización. O sea, no se puede socializar sin poner límites. Poner límites significa establecer hasta dónde se llega y hasta dónde no. Eso es, fíjense que hasta los mapas delimitan áreas. Bueno, aquí está el barrio tal, llega de tal sitio a tal sitio, la provincia tal llega de tal sitio a tal sitio, el país tal se delimita hasta esta frontera. Y la palabra frontera es la que mejor define los límites. Fíjense que cuando usted se sale del límite y se mete transgrediendo la frontera en el territorio ajeno, entonces ahí comienzan los problemas. Porque todos los seres humanos traemos eso por razones evolutivas, esa territorialidad, que cuando usted se sale de su territorio y se mete sin permiso en el territorio ajeno, eso va a traer problemas. Por eso, desde temprana edad, desde el proceso ya muy de antemano, nosotros vamos socializando esa capacidad. Dar y recibir afectos, sin duda alguna, esa es una de las tareas de primer orden más fundamentales. Fíjense que hay padres que se caracterizan porque solo ponen límites y no hacen más nada. Entonces, si usted solo pone límites y no da afecto, pues definitivamente eso va a traer rebeldía, eso va a traer una saturación emocional de parte de quien recibe el límite, porque no habrá un balance, no habrá un equilibrio entre aquello que usted exige y aquello que usted da. Entonces, por esa razón, hay que tomar muy en cuenta la variable dar y recibir afectos. Y por último, la tarea de primer orden que complementa estas anteriores es la de garantizar el bienestar. Ya sobre esto voy a ampliar más cuando hable un poco del sistema de necesidades de niños, niñas y adolescentes, porque el bienestar, sin duda alguna, es la premisa básica de donde parten todas las teorías y los indicadores de salud mental. De hecho, es el eje central dentro de la definición de salud mental. Fíjense que ya la Organización Mundial de la Salud no habla de salud mental asociándola a ausencia de enfermedad. Es importante que haya ausencia de enfermedad, pero más importante es que tengamos presencia de bienestar, un bienestar que pueda matizarse a partir de un equilibrio armónico entre el bienestar psicológico, físico y social. Y ese es el concepto que se está manejando en materia de salud mental hoy día. Y ya las otras tareas que le llaman de segundo orden, quiero aclarar que no se llaman así porque sean menos importantes que las tareas de primer orden, sino que se les reconoce como tales porque se asume que las primeras 4 que yo mencioné tienen que estar bien solidificadas porque la vida trae cambios, transformaciones. Recuerden que los sistemas familiares son sistemas abiertos, es decir, son sistemas permeables a todo tipo de influencia. La familia es, sin el quizás, el único sistema que está abierto a todo tipo de influencias negativas, positivas. ¿Por qué? Porque no es un sistema cerrado. A la familia le afecta un terremoto, un maremoto, pero también le puede afectar una crisis política, le puede afectar que se muera un miembro, un ser querido, le puede afectar el ruido que hace el vecino, la traición del amigo, la infidelidad de uno de los padres o la madre, la pelea que tuvo un niño con alguien en la escuela. Yo podría mencionarle a ustedes una cantidad enorme de eventos que pueden afectar al sistema familiar. Por eso es tan fundamental que nosotros entendamos que las tareas no pueden ser tan solo de primer orden. Entonces, ¿cuáles son esas tareas de segundo orden? Bueno, que en la familia hay que estar preparados para hacer los ajustes que sean necesarios para asimilar los cambios y las transformaciones que afectan a la familia. Imagínense ustedes que nosotros tuviéramos como estaba el tema del COVID-19
todo este proceso crítico que se ha vivido, familias vulnerables en el sentido de no tener una plataforma socioafectiva, emocional, con límites y reglas claras, pues obviamente esas familias iban a sucumbir más fácil que las que tendrían lo contrario. Y eso es parte de lo que hay que ver. Y se ha observado. Nosotros hemos tenido familias donde a partir de lo que sucedió con el proceso crítico del COVID-19, se han unido y fortalecido mucho más. Han creado redes internas de readaptación al proceso crítico que se ha vivido. En cambio, ha habido familias que no han respondido igual. Por eso es tan fundamental que dentro de estas tareas que llamamos de segundo orden, se contemple esta parte de asimilación de los cambios y las transformaciones. Y la segunda tarea de segundo orden es cuando incorporamos esos cambios que son necesarios, pero garantizando el sentido de pertenencia y sobre todo la salud del sistema familiar. O sea que no se trata aquí ya de integrar cambios por integrar cambios, sino integrar aquellos cambios de una forma tal que puedan garantizar el sentido de estabilidad y pertenencia al sistema familiar para que no pierda su identidad. Ya con esa configuración de lo que son esas dos categorías o de formas, ¿no?, de ver a las familias, voy a profundizar un poco más en otros aspectos ya más ligados a la salud mental. No sin antes decirles a ustedes que en los Estados Unidos surgió por allá, por los años 50, todo un movimiento para estudiar científicamente a las familias. De hecho, yo publiqué un libro acá que se llama Concepto y habilidades básicas en terapia familiar, donde narro toda esa historia, y fue muy bonito todo aquello, como una serie de psiquiatras que eran los que dominaban el escenario de ciencia y profesión. Los psicólogos todavía en los años 50 en los Estados Unidos no tenían la penetración que tenían los psiquiatras, y algunos de ellos se especializaron, se formaron en el manejo de la teoría de los sistemas, que es con la cual se estudia científicamente a las familias. Y de ese grupo surgió John Ackerman, que fue el primer profesional de la terapia familiar en animarse a crear un centro especializado para enfrentar las problemáticas de las familias. Así que ese señor tiene un lugar en la historia porque fue él el primero en crear un centro especializado ahí en la ciudad de Nueva York. Es una maravilla. Pues John Ackerman decía que la familia es el espacio donde se construye la salud y también la enfermedad. Oigan, esta frase tan sencilla, pero muy profunda. La familia es el espacio donde se construye la salud, pero también la enfermedad. Lo que quiere decir que no vaya usted a pensar que porque usted tiene una familia, ya usted tiene salud. Usted tendrá salud si tiene una familia funcionando en base a los indicadores que debe funcionar. Funcionando con reglas, con límites claros, con indicadores ya de bienestar, con armonía, con procesos oportunos de estar abierto a lo que son los avances, los cambios y las transformaciones que se van generando a lo largo del tiempo. En fin, en la medida en que usted está preparado y dotado de las habilidades emocionales, sociales y para resolver los problemas que se presentan en el hogar, en esa medida, según la teoría de Ackerman, usted podrá construir salud desde la familia. En cambio, si lo único que usted sabe es gritar, golpear, explotar cuando está frustrado, descargar su estrés sobre sus hijos, pelear sus problemas de pareja en presencia de ellos, triangulizarlo
utilizándolo para que vigile a su esposa, a su esposo, bueno, ahí ya no habrá salud mental, ¿eh? Ahí lo que vamos es a destruir. Y es una pena porque ahora hay una polémica en el Congreso donde algunos legisladores han salido públicamente a defender la violencia, que es el castigo físico, como el método para educar. Entonces, imagínese usted en un país como el nuestro, que los que nos representan públicamente ante las leyes planteen cosas como esa. Y yo me encontré con una declaración de un senador que dijo que él cuando estaban chiquito le daban una pela casi todos los días y que hoy día él agradece eso, porque si no fuera por esas pelas, él no hubiera sido tan bueno. Y yo le mandé a decir, no señor, por esa pela usted es un sobreviviente. Usted por esa pela no es bueno, por la pela que usted le dieron, usted es un sobreviviente. Entonces, la gente que sobrevive no puede decir que es bueno porque sobrevivió, porque si es así, entonces somos buenos porque sobrevivimos a la dictadura de Trujillo. Entonces vamos a decir que los alemanes de hoy son buenos porque Hitler vivió. Entonces, barbaridades como esa, señores, están pasando en nuestro país. Entonces tenemos que defender la familia, pero tenemos que defenderla no con los métodos tradicionales, no con los métodos abusivos. Tenemos que defenderla con los procedimientos que verdaderamente garanticen la salud mental. Bien, seguimos entonces avanzando. Nos encontramos con los procesos críticos que se han venido observando. Y estos procesos críticos que más se ven en la familia han impactado de la siguiente manera. Primero, con crisis que han traído a las familias desgracias particulares. Y cuando tenemos procesos críticos que han traído a las familias desgracias particulares, ahí nos encontramos con un problema muy serio. Nos encontramos con espacios que se han quedado sin padres, espacios que se han quedado sin madres, espacios donde han muerto niños pequeños, espacios donde ha faltado un integrante importante. Pero también estos procesos han impactado de forma negativa, generando una sensación de desvalimiento, porque al crear un estado de impredecible, de aversión, de que lo peor nos puede volver a pasar, queda la familia en un estado de vulnerabilidad que sin duda alguna pues va generando incertidumbre. Pero igual vamos a tener conductas compulsivas, violencia y otros tipos de manifestaciones. Lo que quiere decir, cuando se va mutilando la posibilidad de que la familia asuma su rol, entonces aumenta con la presencia de la aversividad, los trastornos temporales, la incertidumbre, la incontrolabilidad, la posibilidad de que surjan resultados críticos negativos y sobre todo problemáticas a nivel de salud mental. Esas problemáticas aumentan cuando se alteran los roles familiares, que ha pasado con todo lo que hemos estado viviendo, por la misma confusión que tienen figuras importantes de autoridad al momento de orientar la buena marcha de nuestra sociedad, cuando se alteran los límites, cuando se altera la comprensión y el logro de las metas de desarrollo que debe perseguirse desde el hogar, cuando se cambia el sentido a la historia familiar. Entonces, cuando se da toda esa dinámica que ya ha estado ocurriendo por múltiples razones, no tan solo por la pandemia, sino por los aprendizajes erróneos, por los mitos, por las falacias que nos han vendido sobre cómo se educa en el seno del hogar, y por no entender los nuevos paradigmas que existen en el plano de la educación, entonces aumentan las posibilidades de problemáticas como la depresión, la ansiedad, los suicidios, los trastornos de sueño.
los comportamientos disruptivos, que son estos niños que no se están quietos, siempre están nerviosos, están hiperactivos, el déficit de atención con impulsividad, hiperactividad, los trastornos de alimentación, todos esos indicadores de problemáticas ya a nivel patológicos aumentan notablemente cuando se alteran todas estas pautas, como yo lo acabo de mencionar. Entonces, esa es la primera parte de mi intervención. Ahora me quiero detener en la segunda parte, que para mí también es fundamental, que son las necesidades de los niños y las niñas. ¿Por qué hablar de necesidades? Bien, porque es lo primero que tenemos que tomar en cuenta cuando vamos a dirigir un sistema familiar. La familia no es algo que se dirige aleatoriamente a ver qué pasa, no. La familia es algo que funciona bien cuando yo estoy consciente previamente de cuáles son las necesidades de estos niños y niñas cuando vienen al mundo y cuál es el rol que a mí me corresponde en cuanto a darle la respuesta apropiada. ¿Qué necesitan los niños? Bueno, los niños no solo necesitan comida, no solo necesitan techo, no solo necesitan escuela, todo eso es necesario, porque eso garantiza lo que se llama la supervivencia física. De hecho, ustedes verán que nuestra cultura, a los padres y las madres, los clasifican como padres proveedores y padres nutridores. Los proveedores son los que dan techo, dan pan, comida, escuela, y por lo regular, en la tradición familiar, esos roles se le han asignado más a los hombres que a las mujeres. De un tiempo para acá, eso ha ido cambiando. Y entonces, las funciones nutridoras, que son precisamente las afectivas, las socioafectivas, las relacionales, esas funciones que durante mucho tiempo se le asignaban a las mujeres, ahora han ido no cambiando, sino sobrecargándose, porque ahora las mujeres están asumiendo las dos cosas. Ahora son proveedoras y también nutridoras. Es como la tendencia que se está observando. Y una de las luchas que estamos librando algunos hombres y mujeres, pero más mujeres que hombres, es que los hombres cambiemos de mentalidad y que no tan solo seamos proveedores, sino que también seamos nutridores, que seamos capaces también de brindar afecto, brindar amor, de socializar, de estar presente, de ser cuidadores. Nos hemos negado históricamente a incorporar esos roles. La familia necesita que lo hagamos. Y lamentablemente el que no lo hagamos mutila a la familia. Y al mutilar a la familia se mutilan también las diferentes tareas que nosotros debemos desarrollar y que ya se las mencioné en principio. Las tareas de primer orden y las tareas de segundo orden. O sea, eso no lo vamos a solucionar con pela y dando trompa, patá. No, no es así, ¿eh? Eso se soluciona revisando los roles, que lamentablemente estamos muy rígidos y no estamos flexibilizando ante la posibilidad de incorporar el cuidado, de incorporar la equidad, de incorporar lo que es la flexibilidad en el manejo y la atención. Entonces, eso es importante que se sepa. Los niños y niñas necesitan primero vínculos seguros de apego. Con eso se nace. Esa es la primera necesidad. Porque cuando se trastornan los vínculos, pues sin duda alguna vienen problemáticas de salud mental muy serias. En breve yo voy a hablar de los trastornos de apego que luego traen otros tipos de problemas a futuro. Y esos vínculos seguros garantizan la confianza, los cuidados, la estabilidad, la aceptación y la seguridad. A través de estos mecanismos es que se logran los vínculos de apego seguros con los demás. Un niño o niña que no se sienta seguro en su hogar, que lo viven maltratando, lo viven golpeando, no va a establecer vínculos de apego seguros. Así que cuidado, señores legisladores, ¿eh? No se pueden lograr vínculos de apego seguros en medio del abuso y el maltrato. Está la aceptación. La aceptación
es ese mecanismo a través del cual los niños y las niñas sienten que pertenecen y que les pertenecen a los espacios donde son valorados, donde son, en este caso, validados. Está la estabilidad que es esa falta grave que cometemos muchas veces de estar haciendo movimientos innecesarios. Un día hoy el niño lo dejamos con una prima, el otro día con una tía, nos desaparecemos por 6 meses, entonces se lo dejamos a una abuela, después entonces nos mudamos y se lo dejamos a la vecina, después entonces nos cambiamos 20 veces de colegio en menos de 5 años. Sin duda alguna que esa inestabilidad pues no favorece la vinculación segura de apego de los niños y las niñas. Y otra variable importante para medir el apego seguro es el cuidado. Como yo le decía, el cuidado es una variable crucial desde el punto de vista psicológico y es una fuente de garantía y de seguridad, porque cuando los niños y las niñas se sienten bien cuidados, pues sin duda alguna ahí viene una sensación de protección, de relax, de paz, y quedarán disponibles emocionalmente para poder desarrollarse académicamente, intelectualmente, socialmente, participar constructivamente en el juego, que es también otra necesidad. Así que estoy hablando ya de aspectos preventivos que hay que tomar muy en cuenta desde el seno del hogar cuando nosotros hablamos de prevención de problemáticas tanto de salud mental como a nivel psicosocial. Otra necesidad que hay que tomar en cuenta es la de autonomía. En la medida de lo posible hay que evitar la sobreprotección para que los niños y las niñas vayan fortaleciendo competencias importantes que incidan favorablemente en su sentido de identidad personal y puedan entonces apropiarse de manera independiente dentro de sus posibilidades, conforme a sus edades, conforme a las exigencias del medio, de lo que son sus tareas. Está también la libertad para expresar necesidades y emociones válidas. A veces cometemos el error de reprimir mucho las emociones de los niños. Los niños no lloran, lo que lloran son las niñas. ¿Qué es eso tan miedoso? Tengan cuidado porque las emociones tienen una función y es una función necesaria porque en la medida en que se expresan emociones, pues también se atienden necesidades. Cuando los niños dejan de expresar emociones, usted no va a saber cuáles son sus necesidades. Entonces, ¿cuál va a ser su rol como padre o madre si usted no conoce cuáles son las necesidades de sus hijos y sus hijas? Así que por ahí anda esta parte. La espontaneidad y el juego, eso es otra necesidad. Los niños necesitan jugar. No traten de que sus niños sean adultos antes de tiempo. Eso es un error. El juego es parte de la necesidad del niño porque el juego enseña a competir, pero enseña a cooperar. Y definitivamente esas son aspectos cruciales en su proceso de socialización, porque en la sociedad se compite, en la sociedad se coopera, en la sociedad se solidariza a la gente y todo eso de una u otra manera se facilita por el juego. Pero el juego también facilita la creatividad, el juego facilita de forma indirecta la generación de sentimientos, la expresión de emociones, la manifestación de los conflictos internos que tiene el niño y cómo desahogar esos conflictos de una forma divertida. Entonces, todo esto es crucial, sobre todo para la socialización de los niños y niñas. Establecer límites realistas, sin duda alguna que esta es una categoría crucial también, porque con los límites realistas, entonces usted puede saber cómo va a educar eso que llamamos el control, y un control que en este caso se mida de forma saludable. Ya sabiendo cuáles son las necesidades, hay también otras pautas que yo quiero compartir y tienen que ver concretamente con experiencias que en la medida de lo posible tenemos que reducir, porque
las buenas y las malas experiencias son las que a la postre van a incidir en el desarrollo de determinados tipos de patologías o en la base para prevenirlas. Una buena relación con ese entorno cercano familiar, caracterizado por un nivel de espacio ambiental donde haya muy pocas posibilidades a estar frustrando constantemente las necesidades de los niños, pues sin duda alguna será favorable. Fíjense que estos ambientes donde los niños carecen de todo lo que es importante en su vida, tienen muy pocas posibilidades de florecer en materia de salud mental. Ambientes donde no hay seguridad, no hay aceptación, mucho rechazo, sin duda alguna, el niño está carente en ese ambiente de cosas que necesita, que son fundamentales para su sistema de necesidades. Así que esa frustración sistemática, horrenda que tenemos muchas veces hasta por capricho, de que déjame hacer esto para que el niño se haga fuerte. No, señor, no tenemos que hacer niños fuertes de esa manera. La única manera de fortalecer a los niños y las niñas es tomando en cuenta sus necesidades. Están las experiencias traumáticas, son esas experiencias que se acompañan de un sufrimiento que desborda el límite o la capacidad o capacidades que tienen los niños y las niñas para poderlas gestionar. Cuando se viven experiencias como estas, entonces se daña el cerebro. Recuerden que el cerebro tiene un centro del pensamiento, que es la corteza prefrontal, tiene un centro del miedo, que es la amígdala cerebral, tiene un centro de la memoria, que es el hipocampo, tiene un centro de la regulación de emociones, tiene también un centro del equilibrio corporal. O sea, el cerebro está dotado de forma natural de una serie de estructuras que cuando los niños y las niñas viven experiencias traumáticas, entonces esas estructuras se desorganizan. Por ejemplo, el centro del miedo, que es la amígdala cerebral. Yo conozco gente que todavía de adultos, cuando se sueñan con un trauma de niñez, esas personas no pueden salir de sus casas. Personas que han dejado de trabajar porque están todavía secuestrados por una experiencia traumática de niñez, que cada vez que recuerdan al padre o cómo maltrataba a la madre, inmediatamente se ponen nerviosos, se ponen ansiosos. Entonces, todo esto nosotros tenemos que prevenirlo, tenemos que abordarlo con ese criterio. Así que por ahí anda esta segunda reflexión. Y yo quisiera ya un poco para ir terminando, diciéndoles a ustedes que hay definitivamente una serie de estilos de crianza, por decirlo de alguna manera. Está, por ejemplo, el estilo permisivo, que es un estilo extremo de educación donde todo se permite. Y sin duda alguna es un estilo que correlaciona alto con algunas patologías mentales, sobre todo con patologías que se están ligadas al engrandecimiento y que traen muchos problemas sociales. Ahí entran los trastornos antisociales de personalidad. Hay estudios ya correlacionales que establecen un vínculo entre patologías como el trastorno antisocial de personalidad y el estilo liberal de educación. Y ahí entra también el narcisismo, que son estas personas que solo piensan en sus propias necesidades sin importarles cómo van a afectar a los demás. Entonces, cuando usted tiene esa dinámica de encontrarse con personas así, pues sin duda alguna hay una correlación con el estilo educativo que recibió a nivel familiar. En cambio, cuando usted tiene un estilo muy autoritario, un estilo represivo, un estilo que no toma en cuenta las necesidades de los niños y donde los niños y las niñas
solo son instrumentos para la satisfacción de nuestra propia paz, de nuestra propia tranquilidad, entonces ahí usted va a tener muchas manifestaciones a nivel de deficiencias serias en la parte patológica. Ahí entran los trastornos como la ansiedad, la depresión, el estrés postraumático, y también disfunciones posteriores que se dan, por ejemplo, cuando estos niños crecen y luego se casan, que entonces llevan todo ese encuadre de una vivencia familiar traumática y tienden a proyectar a manera de dependencia emocional de las parejas, a manera de soportar violencia para sobrevivir a una dinámica familiar que ellos luego crean. Entonces, fíjense ustedes que esto no es casual, esos son estudios longitudinales que se han hecho, que han confirmado ese tipo de correlaciones. Seguimos insistiendo que el mejor estilo sigue siendo el democrático, pero en este caso un democrático equilibrado, ¿no? Cuando hablamos de democracia, a veces la gente malinterpreta y asocia democracia con liberalismo. No, en sentido del término que se ha acuñado democracia en el contexto relacional y de salud, hablamos de equilibrio. Un estilo que va acorde a las necesidades de los niños y las niñas, que tome en cuenta las diferencias de los temperamentos que tienen los niños y que define un tratamiento y abordaje conforme esas necesidades van cambiando en el tiempo, respetando las tendencias particulares que tiene cada quien y sobre todo tomando en cuenta el núcleo de necesidades que yo le mencioné. Así que bueno, la hora se fue más rápido de lo que yo pensaba, pero no quisiera despedirme sin compartir algunos pensamientos ya, por ejemplo, de ideas que en su momento dijera un autor anónimo, y es que la familia es el lugar donde nacemos y el amor nunca termina. Definitivamente ese es un componente crucial dentro de todo sistema familiar. Ahí nacemos y el amor nunca termina. Decía, por ejemplo, María Teresa de Calcuta, que la familia es el lugar donde debemos hacer las cosas ordinarias con un amor extraordinario. Y qué grande fue María Teresa de Calcuta y cuántas cosas dijo ella en favor de la familia. Y eso que le acabo de decir, no lo digo yo, lo dijo ella. Pero ella dijo también que el problema del mundo es que trazamos el círculo de nuestra familia demasiado pequeño. Que si la familia ocupara un círculo, un espacio más grande en lo que son las prioridades mundiales, la vida fuera diferente. La forma de ayudar a sanar el mundo es empezar con nuestra propia familia. No hay una mayor pobreza que la de no tener una familia donde uno pueda ser querido y bien cuidado. Así que muchas gracias por la atención y buenas tardes. Muchas gracias, Luis. Siempre aprendemos tanto contigo. Yo creo que todas las personas que estamos aquí, pues nos quedamos, aunque pase el tiempo, nos quedamos esperando más por esa manera que tiene de comunicarte y todos esos saberes que tiene. Un hermoso tema, el tema de la familia. Y ya Luis nos ha explicado, ¿verdad? Muchos detalles sobre la importancia vital que tiene la familia para la salud mental en todos los seres humanos. Nos decía en sentido general cómo es una institución natural, no requiere de muchos requisitos, se forma de manera natural. Sin embargo, para que funcione adecuadamente, hay que estar consciente, ¿verdad?, del rol, de las necesidades de los niños y niñas y demás para poder que cumpla con ese rol que tú muy bien decías, tanto de límites como afectivo, de socialización. Nos llamó la atención como Casa Abierta, remarcaste las necesidades del juego, porque desde Casa Abierta así lo consideramos y además está instituido como un derecho al juego. Y por eso en Casa Abierta tenemos un programa donde los niños y niñas van básicamente a jugar.
juego libre, juego dirigido, llamada ludoteca. Aunque se trabajan algunas temáticas, pero la esencia es el juego, entendiendo que es una necesidad y que es un derecho. Hablando de esa necesidad de la familia de amor y límites, que es un equilibrio que hay que tener entre esos dos elementos, que son fundamentales para la salud mental. Y justamente Casa Abierta trabaja con programas basados en amor y límites, que tú conoces, como es Familias Fuertes y Construyendo Familias, que están basados, son aspectos esenciales para la salud mental en una familia. Muchísimas gracias, Luis. Ahora vamos a pasar a las personas que quieran hacer algún comentario, aporte o pregunta al facilitador. Y desde hace ya mucho tiempo está Angiolina. Yo le decía, cuando el facilitador termine de paso, y decía, no, yo pues levanté la mano con tiempo para no quedarme. Entonces, Angiolina, adelante. Sí, buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Bien. Sí, felicitar al doctor porque de una manera muy clara para explicar esa temática tan interesante. Estamos aquí en casa, contagiada con el COVID-19, pero sin ese ánimo lo tengo, no he perdido ese ánimo. Yo dije, hoy me conecto a este tema tan interesante porque de verdad exhortarle de seguir cuidándonos. Y como decía el doctor, la familia, crecer en una familia organizada, en una buena familia, es la riqueza más grande. De verdad que sí. Yo lo veo así porque yo siempre decía, yo soy rica, aunque económicamente hablando no lo sea, pero soy rica porque Dios me dio la oportunidad de tener una familia responsable. Entonces, eso de verdad que vale. También me identificaba mucho con él cuando decía de los roles en los miembros de la familia. De verdad que eso es importante. Y de verdad que cuando inclusive uno va a formar un hogar con la pareja, debe de ubicar eso, de que también sea una pareja que quiera formar ese hogar. Y de verdad que hoy estoy viviendo también, me siento orgullosa porque inclusive estoy reciente casi en la formación de un hogar, y de verdad que la pareja que me tocó, por lo menos dije, duré el tiempo para seleccionarla, pero valió la pena, porque en este momento de dificultad se ha aportado, que yo le decía ayer, gracias, y es lo que me respondía, no, gracias no, porque esa es la verdadera familia, y estamos aquí para eso, para cuando nos necesitemos, no solo en los momentos, ¿verdad?, felices. De verdad que la temática es muy interesante, de nosotros inclusive como educadores, de seguir trabajando desde las escuelas a esa unidad familiar, a esa familia que no tan rígida como decía el doctor, no pasarse, pero tampoco tan permisiva, porque nuestros hijos que nacen quizá en una familia, luego serán ese fruto que se cultiva, pero que luego se va cosechando. Y donde muchas veces decimos, no, que los niños son niños y no hay que corregirlo. Hay que corregirlo, sí saber que son niños y cuál es la corrección que lleva. Corregir con amor. Nada, seguir hacia adelante y sobrepasaremos este COVID-19 gracias a Dios, a todas estas intervenciones que hemos participado y que trabajando las emociones hemos podido recibir este COVID-19 con mucho ánimo y positivismo, llevando los tratamientos médicos del lugar, pero con la confianza puesta en Dios de que vamos a salir de esta situación. Muchas gracias, Angiolina. Gracias por tu testimonio y esperamos que te mejores. Es cuestión de tiempo. Aquí hay otro que tiene la mano levantada que igual estuvo con este virus y ya ha sobrepasado, así que vamos a pasar a Sugel y la esperanza de que va a sobrepasar bien esta experiencia de enfermedad. Vamos a ver, Sugel, tu comentario, tu pregunta. Saludos, equipo de Casa Abierta, maestro Luis. Lo considero como un maestro porque, como puse en el chat, se forma y comparte lo que aprende. Eso es maravilloso y es humano también. Y Angiolina,
que siga las indicaciones de sus médicos, que Dios mediante saldrá bien de eso. Yo me siento más joven. No sé si fue por el descanso que el COVID me dio, pero me siento muy bien, gracias a Dios. Y un comentario muy breve para que una familia entonces tenga, sea saludable. Necesitamos algo que se está hablando muy poco, y es el noviazgo, porque estamos viendo que los muchachos y muchachas ahora se están enganchando como una moda, más que un proyecto, un plan de vida. Y para que podamos tener en nuestras familias esa salud, no solo en el tema físico, necesitamos también noviazgo saludable, que es muy importante. Muchas gracias, Ugel. Luis, si quisiera hacer un comentario sobre ese tema del noviazgo, la preparación, alguna sugerencia. Sí, claro, sin duda alguna que el noviazgo es el gran olvidado porque es el punto de partida. Y como yo decía, lo que mal comienza, mal termina. Es una fase de conocimiento que está como muy alimentada por el romanticismo y sobre todo en el imaginario de la persona que está enamorada de la otra. No hay un sentido crítico que pueda ver dificultades, debilidades, sino que lo único que uno idealiza son fortalezas. Lamentablemente, esto trae como consecuencia mucha rigidez posterior cuando la persona comienza a cometer errores, y entonces ya ahí se va dificultando la capacidad de tolerancia, de aceptación, aumentan los niveles de frustración. Por eso es una fase que debe estar imbuida por una preparación previa, donde nosotros nos liberemos de las influencias negativas de lo que vimos en nuestra familia de origen, pero tomemos de nuestra familia de origen lo positivo que vimos también y podamos compartirlo, socializarlo e integrarlo en nombre del amor. Esas son algunas de las pautas a seguir. Luis, gracias. También nos preguntan de las redes, si puedes dar algunas recomendaciones a la escuela, cómo la escuela puede trabajar el tema de la familia, cómo les puedes acompañar para que cumplan con su rol, digamos. Bueno, la escuela tiene dos cosas que son cruciales. Primero, es una institución de primer orden, aunque no tan natural como la familia, pero es de primer orden porque prepara a los niños y las niñas para vivir en sociedad. Y las mismas funciones que tiene la escuela de socializar, que tiene la familia de socializar, establecer límites, dar afecto y favorecer el bienestar, también lo tiene la escuela. Solo que la escuela lo cumple a través de una serie de actividades donde la figura del docente es crucial. El docente es la figura a través del cual la escuela filtra la parte de bienestar, la parte afectiva, la parte de los límites y toda esta parte de socializar que yo acabo de mencionar. Así que la escuela puede hacer un papel importante en favor de la familia, preparando bien a los docentes para que entiendan que, si bien es cierto, ellos no van a sustituir a los padres, porque el rol de los padres es insustituible, pero sí lo pueden complementar muy bien, no contradiciendo estos roles y tareas que yo acabo de mencionar. Muy bien. Muy bien, en el chat, pues mucha gratitud, la excelencia del trabajo que has hecho. Tanto las personas que están aquí conectadas en el Zoom como personas en el Facebook. Hay una de tus admiradoras que te habla de excelente, que está leyendo el libro que tú mencionaste hace un rato, que es el concepto y habilidades básicas en terapia familiar. Dice que ya va por los tipos de familias. Son libros ya básicos en la educación, ¿verdad? En la formación de los profesionales de la psicología, especialmente los que se forman en terapia familiar.
Por eso es un gran aporte, porque no sé, cuando se escribe, siempre lo reconozco, Luis, como tus conocimientos y todo lo pone a servicio de la humanidad, a servicio de República Dominicana, de la salud mental. Y bueno, muchas personas expresando la admiración por el trabajo que hace, por la entrega, por tu disposición y sobre todo por tu profesionalidad, ¿no? Entonces, Casa Abierta se siente muy agradecida siempre de tenerte en este espacio. Bueno, tú eres parte de Casa Abierta, pero como ya no está tan directo, pues, cuando vienes a actividades así, pues estamos muy satisfechos, muy agradecidos de tus aportes, de tu disposición. Lo que me dices, siempre estoy dispuesto. Si tiene en la agenda un espacio, ahí está para Casa Abierta. Así que muchísimas gracias. Vamos a pasar a Raidiris para el cierre de esta actividad. Gracias, Teresa, y muchísimas gracias a Luis por este espacio educativo tan valioso en el que el tema de los derechos sale a relucir como una prioridad en ese hacer familia con elementos claves como lo que nos ha compartido Luis hoy, con poder dar y recibir afectos, promover límites claros y saludables, generar la socialización, pero sobre todo promover y garantizar el bienestar. Así que muchísimas gracias y sobre todo, más que nada, este enfoque que Luis le ha dado a este momento histórico en el que estamos viviendo en el país con la situación de personas en la Cámara de Senadores y Senadoras con decisiones tan preocupantes y con vocerías que real y efectivamente es importante una voz técnica y voces que sigan uniéndose para seguir hablando de que el amor y los límites y el equilibrio es posible para ser mejores personas. Así que abrimos los micrófonos para agradecer a Luis con un fuerte aplauso para que, a pesar de la distancia que genera la virtualidad, se pueda sentir en el alma. Muchísimas gracias, Luis, por tu tiempo, disponibilidad y el compartir de siempre que queda fuerte. Muchísimas gracias a todos y todas y a las personas que nos han acompañado tanto en la sala de Zoom como a través del Facebook y a las personas que luego van a recompartir, como están ya recompartiendo en el Facebook, la sesión que quedará colgada en el canal de YouTube de Casa Abierta RD. Desear buen descanso para todos y todas. Sanación para Angiolina, un abrazo solidario para ella, que es una cercana en esta sesión, y reiterar las gracias a todos y todas por estar. Feliz resto del día. Feliz. Bye, gracias, buen fin de semana. Bye, bye. Buen fin de semana, buen fin de semana.